Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar del estándar de discos duros IDE, ¿vale? Vamos a tener que contar también un poquito de la historia del estándar que había previamente a este. Aquí encima de la mesa tenemos discos duros IDE, tenemos diferentes componentes. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Os voy a contar, bueno, como siempre, la historia de todos estos dispositivos. En la era de los IBM PC compatibles, y siempre tener en cuenta que estamos hablando de ordenadores personales IBM PCs, nunca voy a hablar de ordenadores de otro tipo, ¿vale? En la historia de los IBM PCs se pueden diferenciar dos etapas fundamentales en cuanto a la utilización de los discos duros. La primera etapa es la que se llamó la época de los discos MFM, ahora vamos a ver eso en qué consiste, y la segunda etapa, que es la que casi todo el mundo conoce, es la etapa de los discos duros IDE, ¿vale? O también llamados ATA, ahí vamos a ver los diferentes nombres que reciben. Aquí encima de la mesa solo dispongo de los discos duros IDE, no tengo discos MFM, solo tengo uno y lo tengo instalado en un PC, lo podéis ver en mi canal, el PC es el LT286, es un Epson que tiene un disco MFM, es un ordenador AT. Bueno, los primeros discos que aparecieron en IBM PC compatibles eran discos de 5,25 pulgadas, ¿vale? Llevaban, su colocación, su protocolo de uso era el protocolo MFM, era un estándar que apareció antiguamente, pero se desarrolló en los IBM PC compatibles en discos de 5,25 pulgadas. Seagate fue la primera empresa que produjo un disco de estas características, era el disco ST506, y debido a esto, este estándar, el estándar de discos MFM para IBM PCs compatibles de esta época, llegó a denominarse estándar ST506. ¿Vale? El modo MFM significa Modified Frequency Modulation. Un protocolo que ya os digo que se venía usando, no es un invento de los IBM PCs. El primer disco de 5,25 pulgadas era un disco únicamente de 5 megabytes, fijaos de lo que estamos hablando, 5 megas, era carísimo, costaba $1.500 de la época, lo equivalente ahora mismo a unos $5.000, ¿vale? Y almacenaba, ya os digo, 5 megas y bueno, tenía unas transferencias de datos muy bajas. El protocolo MFM era un protocolo que llevaba a alcanzar velocidades únicamente de hasta 5 megabits. Estamos hablando de megabits, o sea, medio megabyte por segundo. Junto al protocolo MFM se desarrolló luego posteriormente el protocolo RLL, que ese es el que lleva exactamente el disco duro del Epson, que podéis ver en mi canal. Ese protocolo lograba un aumento de 50% de la capacidad del disco y de la transferencia, y se llegaban a tasas de hasta 7,5 megabits por segundo. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Los IBMs, PCs se desarrollaron, ¿vale? Aparecieron los XT, apareció en el año 1984 el AT, y Compaq, que fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de IBM PC compatibles, necesitaba instalar en sus PCs, necesitaba hueco, ¿vale? Los discos MFM eran discos de 5,25 pulgadas, eran muy grandes y llevaban una controladora. Evidentemente el disco MFM no funcionaba solo, sino que tenía una controladora que además tenía una peculiaridad, y es que, lo podéis ver ahí en la foto, la controladora, el disco estaba conectado a la controladora por dos cables, en realidad tres, uno era la alimentación y luego llevaba un cable controlador propiamente dicho de 34 pines y un cable de datos de 20 pines, es decir, el control y la transferencia de archivos iban por diferentes cables. Todo el sistema abultaba mucho. Compaq quería un ordenador más pequeño, era la época en la que empezaban la carrera por ver quién producía el ordenador AT más pequeño, y encargó a Western Digital la construcción de un nuevo estándar para reducir el tamaño de estos dispositivos, pero que fuese evidentemente compatible con el estándar que ya estaba desarrollado, el estándar ST506, o el que se llamó estándar ST506 que había desarrollado Seagate. Bueno, pues el resultado de eso fue la aparición del estándar IDE, ¿vale? Que luego se llamó ATA, o también ATA. ¿Por qué se llamó ATA? Bueno, pues ATA significa AT, del ordenador AT, y luego A de attachment, AT attachment significaba que nuestro disco iba conectado a nuestro PC y se conectaba al principio normalmente a través de un bus ISA de 16 bits, porque eran los buses que utilizaban los ordenadores ATs en aquella época,
y bueno, pues nos permitía un interface bastante más reducido en tamaño. Al principio solamente algunos ordenadores tenían el bus en la propia placa base, solamente los ordenadores de IBM, algunos ordenadores IBM y algunos ordenadores Compaq y algunos de otras marcas así muy conocidas llevaban la controladora, digamos, incorporada en la propia placa. La mayoría de los PCs, si os he traído aquí una placa, tenían este tipo de placas, este tipo de conexiones. Esto es una placa ISA, lo veis aquí, controladora de discos IDE, ¿vale? Ya os digo que solamente algunos modelos llevaban la controladora integrada en placa. Entonces, la mayoría de los PCs que podíamos encontrar necesitaban este tipo de controladoras. Esta controladora es una controladora no solo de discos IDE, veis aquí el puerto IDE, ¿vale? Lo podemos acercar más y se puede incluso leer en la placa. Veis ahí puerto IDE. Aquí a la derecha tenemos el puerto para nuestra disquetera, lo veis ahí, FDD. Y luego tenemos unos puertos, veis aquí, que en la propia placa lleva unos puertos que son el puerto paralelo y el puerto serie, ¿vale? Es decir, este tipo de placas, aparte de controlar nuestro disco duro, era una placa de interrupciones y también nos permitía controlar puertos. A este tipo de tarjetas se le podían conectar, evidentemente, este tipo de expansiones que nos permitían tener los puertos conectados en la parte trasera de nuestro PC. Veis aquí el puerto de juegos. Este puerto no es un puerto paralelo ni es un puerto serie, es un puerto de juegos. Bueno, aquí se conectaba nuestra disquetera, nuestro cable de disquetera. Veis aquí el cable de disquetera, bueno, pues era el que se conectaba en nuestro puerto de disquete. Con el desarrollo luego ya de los ordenadores y de las placas más modernas, directamente pues todos estos componentes que veis en esta placa se fueron integrando en la placa base y desaparecieron este tipo de tarjetas, ¿vale? Pero ya os digo que al principio era muy común ver ordenadores con este tipo de tarjetas y tener todo aquí conectado. El ordenador directamente lo único que tenía era, los puertos de memoria, los slots de memoria y tenía nuestro procesador, pero no tenía ningún otro puerto en su placa base. Bueno, al principio las tarjetas directamente las placas madres llevaban un único canal IDE, ¿vale? Un único puerto en el que podíamos llegar a conectar dos dispositivos IDE o dos discos duros, dos dispositivos IDE, ¿vale? Por cada canal el interface IDE es capaz de controlar dos dispositivos, dos discos duros o un disco duro, y luego ya veremos cuando salió el otro protocolo, el protocolo ATAPI, pues también se podían llegar a controlar CD-ROMs, otro tipo de dispositivos como los dispositivos de cinta. Permitían al principio una transferencia de 4 MB por segundo y mejoraba la simplificación de la conexión, ¿vale? Era una conexión más simple. Ahora vamos a ver cómo funcionaban un poco, cómo se podía conectar el cable. Y luego también, evidentemente, eliminaba el tener que tener dos cables. Como os he dicho, las conexiones MFM o RLL utilizaban dos cables, uno de datos y otro de control, y con este sistema únicamente hacía falta un solo cable. Otra de las ventajas que se introdujo es que se disminuía la interferencia de las controladoras. Al principio ya os digo que las controladoras estaban separadas y venían en tarjetas separadas, pero con la llegada de las placas bases en el que el puerto estaba incluido dentro de la propia placa, aparecieron los discos duros con controladora integrada, ¿vale? La controladora integrada lo que permitía era alcanzar mayores transferencias de datos y mayor seguridad en la transferencia, porque al estar integrada no había transferencias electromagnéticas con otros dispositivos. El desarrollo del interface IDE, evidentemente, eso es el interface físico, vino acompañado con el desarrollo de los estándares del protocolo de transferencia de datos. Al principio los discos duros utilizaban el protocolo de transferencia PIO. PIO es el protocolo que se denomina Programmed I/O, es un protocolo de interrupción. Y este protocolo era lento, entre otras cosas, aparte de porque era antiguo, porque necesitaba del procesador para traspasar los datos a nuestros discos duros, ¿vale? Es decir, todos los datos que nosotros teníamos que grabar en el disco duro, a través de este protocolo pasaban por el procesador, y lo que hacía era, pues evidentemente bajar el rendimiento, porque el procesador se tenía que encargar de realizar la transferencia de datos. Con la aparición de otros protocolos, como el protocolo DMA, protocolo DMA Direct Access Memory,
eran los propios discos o la propia controladora de disco la que se conectaba con el bus de memoria en este caso, o con otro tipo de buses, y era la propia controladora la que podía manejar la transferencia de archivos, de tal manera de que el procesador quedaba libre de este tipo de transferencias y quedaba, bueno, pues libre para realizar otro tipo de tareas, ¿vale? Ya os digo que ese protocolo, el DMA, bueno, pues supuso un gran avance y un aumento en la velocidad de transferencia de los discos duros. Bueno, ¿cuáles son los estándares que aparecieron? Os voy a contar un poquito por encima, no os quiero marear con protocolos PIO y DMA, ¿vale? Los estándares fundamentalmente se diferenciaban bueno, pues en el tipo de protocolo PIO o DMA con el que podían trabajar. Se introdujeron también otras mejoras, ahora vamos a ir describiéndolos un poquito. El primero fue en el 86, cuando aparecieron los discos IDE, ya os digo que los desarrolló Western Digital en sus primeras fases. Bueno, pues el protocolo IDE trabajaba con el interface IDE trabajaba con el protocolo PIO 0, ¿vale? En el 94 fue cuando se estandarizó todo el tipo, bueno, todos los protocolos y todos los modos de transferencia. Apareció el protocolo estandarizado ATA 1, lo que se denominó ATA 1. Trabajaba con interface IDE, modo de transferencia PIO 0, 1 y 2, que aumentaban un poquito el rendimiento de transferencia de datos, y luego también utilizaban una transferencia DMA que se llamó Single, ¿vale? Single Word. Estos discos o este protocolo manejaba ya velocidades de 8 megabytes por segundo. Ya no estamos hablando de megabits, hablamos de megabytes, 8 megabytes. En 1996 aparece el interface ATA2 y también, o el protocolo interface, vais a ver que me confundiré más de una vez. Apareció el protocolo ATA2 que utilizaba el interface IDE. El interface IDE fue una mejora del interface IDE. Fundamentalmente también nos permitía trabajar con mayores tamaños de disco. El tamaño de los discos IDE y los discos con protocolo ATA estaba muchas veces limitado por la BIOS, ¿vale? Las BIOS al principio, bueno, pues se pensó que nunca se iba a alcanzar unos tamaños determinados, estaban capadas, digamos, a un máximo tamaño que podíamos nosotros alcanzar, pero ese tamaño se vio superado por la capacidad de los discos y tuvieron que ir haciendo mejoras en las BIOS para alcanzar mayores capacidades. Bueno, el ATA2 trabajaba con los protocolos PIO 3 y 4 y DMA Multiword 1 y 2 que podían alcanzar velocidades de 16,6 megabytes por segundo. Y fue también en esta época, junto con el desarrollo del ATA2, cuando se introdujo la posibilidad de trabajar con dos canales por placa, y evidentemente cada canal podía manejar dos discos duros, uno en posición maestra y otro en posición esclava. Se introdujo también aquí la norma ATAPI, ¿vale? La norma ATAPI o AT Attachment Packet Interface es una mejora o una extensión del protocolo ATA que nos permite conectar, bueno, dispositivos de este tipo, ¿vale? Os he traído aquí un dispositivo con ATAPI, ¿vale? El dispositivo ATAPI es bueno, pues simplemente dispositivos que maneja interface IDE, pero no son discos duros, en este caso es un CD-ROM. Había también dispositivos ATAPI de cinta. Bueno, pues este tipo de dispositivos o este tipo de protocolos se desarrollaron con la llegada del protocolo ATA2. En el año 97 aparece el protocolo ATA3 con los protocolos de transferencia Ultra DMA. Se dejaron de utilizar protocolos PIO y protocolos DMA normales y utilizaban protocolos DMA, Ultra DMA. Estos protocolos alcanzaban velocidades de hasta 33 megabytes por segundo. Y también se introdujo, cuando apareció la norma 3 y 4, la norma 3 es la que introdujo el protocolo, bueno, el sistema Smart en nuestros discos, que seguro que a todos habéis hablado de él. El sistema Smart es el que nos permite acceder a la información del disco, nos permite, bueno, pues acceder a cuántas veces se ha arrancado, si tiene sectores defectuosos, nos da información sobre el propio disco y su estado, ¿vale? Y con la llegada del ATA4 se introdujo también el protocolo CRC o la norma de verificación CRC de 32 bits, que lo que nos permitía era comprobar la transferencia de archivos, realizar comprobaciones durante la transferencia para comprobar que nuestros datos se copiaban correctamente. Bueno, en el año 2000 se introduce el protocolo ATA5 con UltraDMA 66, alcanzándose velocidades de 66 megabytes por segundo, y aparecen, ahora vamos a ver, os he traído aquí unos cables, vamos a ver por qué los he traído, aparecen los cables de 80 pines, ¿vale? Hasta ese momento todos los discos duros
utilizaban cables o fajas de transferencia de este tipo. Una faja IDE de 40 pines es simplemente un conector que tenemos que conectar a nuestro disco duro. Lleva normalmente una pestañita aquí para no confundirnos de lado, porque podían meterse así o así. Y así evidentemente tenían siempre una posición, con la otra no funcionaba. Bueno, y llevaban ese tipo de pestañas que lo que nos permitía era no confundirnos. Era un cable de 40 pines, 40 hilos, ¿vale? El hilo primero siempre iba marcado en rojo. Este es el primer hilo, que era el que estaba más cerca, ahora lo vamos a ver, de nuestra conexión moles, de nuestra fuente de alimentación. Bueno, pues estos cables de 40 pines no permitían una transferencia más allá de los 40 megabytes. Fundamentalmente porque se producían interferencias electromagnéticas entre los hilos, ¿vale? Entonces, con la llegada de protocolos más rápidos apareció el cable de 80 pines. Fijaos aquí, este es un cable con hilos mucho más finos, ¿vale? Tiene 40 pines de datos y luego 40 pines o 40 hilos que van intercalados entre los cables de datos y que son cables que van conectados a masa, no transportan datos ni nada. Eso hace que se produzcan menos interferencias en el cable y se alcancen mayores velocidades de transferencia, ¿vale? Evidentemente las BIOS o las placas tenían que estar preparadas también para trabajar con estos cables. Por último aparecieron ya los dos últimos estándares, que son los estándares, bueno, que aparecieron en el 2002 y en el 2003, que son los estándares ATA 6 y ATA 7. Simplemente, bueno, lo que hacían era mejorar la velocidad de transferencia de datos de los 100 y 133 megabytes por segundo respectivamente. Hay que tener en cuenta que en el año 2003 aparecieron los discos duros con conexión SATA, apareció los protocolos SATA y los interface SATA y SATA, ¿vale? SATA es un protocolo que, a diferencia de estos, utiliza cables con transferencia serie. Estos cables, no lo he dicho, son cables transferencia paralelo. Ahora también voy a explicar un poquito eso en qué influye en la transferencia de datos. Bueno, pues con la llegada del protocolo SATA y la aparición de los cables SATA, que es el estándar que se utiliza ahora mismo, evidentemente era mucho más rápido, pues se dejaron de usar prácticamente estos discos duros, ¿vale? Se mantuvieron, es verdad que hubo un tiempo en el que se mantuvieron los dos estándares y las placas, bueno, pues venían preparadas para trabajar con los dos discos, pero acabó desplazando el estándar SATA al estándar IDE. Vamos a ver los discos duros. Os estoy hablando mucho, espero no marearos. Os he traído dos discos, vamos a apartar un poquito esto. Y ahora vamos a ver un poquito la diferencia. Este es un disco más antiguo, este es un disco un poquito más moderno. Los dos tienen estándar IDE, lo veis aquí. Bueno, pues tenéis ahí el conector de datos con nuestra muesca para que no nos equivocarnos y no ponerlo al revés. Tenemos aquí una disposición de switch. Ahora lo vamos a ver un poquito en qué consistía esto. Y luego tenemos nuestra conexión Molex. Bueno, ¿en qué consistía esta disposición o estos pines de switch? Esto de aquí simplemente eran unos conectores. Vamos a ver si puedo sacar alguno. Bueno, ya hemos quitado el jumper, he quitado el jumper, aquí lo veis, ¿vale? Los jumper a veces hay que quitarlos con pinzas porque son difíciles de quitar. Bueno, este sistema de jumpers lo que hacía, o de switch, lo que hacía era permitirnos configurar el disco duro como maestro o como esclavo, y luego también nos permitía ajustar algunas otras configuraciones de nuestro disco para que trabajase correctamente con la BIOS. Os he dicho antes que las placas contenían normalmente dos puertos para conectar discos duros, dos canales, era el canal primario y luego el canal secundario. Y en cada uno de los canales podíamos instalar dos discos duros o dos dispositivos ATA. Podía ser un disco duro, pero también podíamos conectar un dispositivo APTAPI, como hemos visto antes, un CD-ROM o un dispositivo de cinta. Evidentemente el ordenador tenía que saber cuál era el disco duro principal, es el que se llamaba maestro, en el que normalmente contenía el sistema operativo, ¿vale? Nosotros en posición maestra utilizábamos el disco duro que tenía el sistema operativo instalado y que era el que iba a arrancar nuestro ordenador. Y en el otro conector conectábamos el disco que se denominaba esclavo, ¿vale? Que era un disco, pues de apoyo, o a veces teníamos, ya os digo, un CD-ROM o otro tipo de dispositivo. Bueno, eso se configuraba a través del jumper que hemos visto aquí.
¿vale? Normalmente los discos duros traían en su pegatina o en su información o en su manual un dibujo que nos permitía configurar estos jumpers, ¿vale? Fijaos aquí que nuestro jumper que vemos aquí lo que hace es directamente, hace de cortocircuito, lo que hace es cortocircuitar los pines que une. Si nosotros queríamos poner el disco en posición maestra, lo único que teníamos que hacer era cortocircuitar el pin 1 y 2. Si lo queríamos en esclavo, veis aquí off, teníamos que quitar nuestro pin. Había otra forma de configurar los discos en nuestro cable, que era la posición cable select. A mí nunca me llegó a gustar este tipo de configuración, pero también era una opción disponible. El cable select, cortocircuitando las posiciones 3 y 4, teníamos que poner evidentemente los dos discos en posición cable select, lo que nos permitía era dejar los discos configurados de la misma manera, y era el cable o la posición de los discos en el cable la que determinaba cuál era el esclavo y cuál era el maestro. Ya os digo que a mí esa disposición nunca me gustó. Normalmente lo que hacíamos era configurar un disco como maestro y otro como esclavo, y forzábamos a la BIOS a detectar cuál era cuál. Bueno, con la llegada de los cables de 80 hilos, tenemos aquí un cable de 80 hilos, el sistema de reconocerlo era bastante más sencillo, porque es verdad que los cables al final la gente se acababa liando, que si os dais cuenta no es tan difícil, porque el cable que iba a la placa era el que estaba más separado de los otros dos. Fijaos, aquí hay una distancia corta y aquí una distancia larga. El cable que iba a placa siempre era el cable que estaba más alejado, pero aún así en los cables de 80 hilos, aparte de la muesca, lo veis ahí, pues se nos quedaban los conectores diferenciados por el color. El cable azul era el que iba a placa, y luego los otros dos conectores, que eran donde se instalaban los dispositivos, teníamos uno negro, que era en el que se conectaba el disco maestro, y otro gris en el que se conectaba nuestro disco esclavo, ¿vale? Teníamos que configurarlo, evidentemente, en los discos, pero siempre se nos quedaba marcado cuál era cuál, y bueno, la instalación era al final mucho más sencilla. Pues esto es lo que quería decir sobre la conexión de cables. Otra cosa que nos he comentado, y lo vamos a ver en este disco, es que las BIOS, al menos las primeras, necesitaban introducir la información del tamaño del disco. Normalmente en los discos nos venían siempre impreso, si no en el manual, cuál era la capacidad del disco y cómo teníamos que configurarlo. Aquí veis una serie de parámetros que son los cilindros, las cabezas y los sectores que había que introducir en la BIOS, ¿vale? Manualmente, para configurar el tamaño y que la BIOS reconociese el tamaño del disco. Con la llegada de los estándares más modernos y las BIOS más modernas, eso ya no era necesario. Las BIOS realizaban una autodetección del tamaño del disco y se nos quedaba configurado de manera automática, ¿vale? Pero que sepáis que en los discos más antiguos o en los PCs más antiguos debéis de configurarlo a mano. Bueno, pues este es el estándar IDE y el Interface IDE y el estándar ATA, o de los protocolos ATA. Hemos comentado un poquito toda la historia, eso cuenta un poquito todo. Es un poquito denso, yo lo reconozco, pero entiendo que es bastante interesante saber cómo funcionaban pues este tipo de dispositivos. Pues nada, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo.